Raza, política y mentiras. Por Thomas Sowell. Publicado el 5 de mayo de 2015. Entre las muchas ironías dolorosas de la agitación racial actual está que las comunidades diseminadas por todo el país fueron interrumpidas por disturbios y saqueos debido a la mentira demostrable de que Michael Brown recibió un disparo en la espalda de un policía blanco en Missouri, pero no hubo tanta confusión creada por el hecho demostrable de que un hombre negro que huía fue asesinado a tiros por un policía blanco en Carolina del Sur. Se ignoró por completo el hecho de que un policía negro en Alabama le disparó fatalmente a un adolescente blanco desarmado y fue absuelto de cualquier cargo, casi al mismo tiempo que un policía blanco fue absuelto de los cargos por el tiroteo fatal de Michael Brown. En un mundo donde la verdad significa tan poco y las ideas preconcebidas testarudas parecen ser lo único que importa, ¿qué esperanza hay para las palabras racionales o el comportamiento racional? Y mucho menos para la comprensión mutua a través de las líneas raciales. Cuando el tiroteo fatal registrado de un hombre que huía en Carolina del Sur provocó la condena instantánea de blancos y negros por igual, y de los comentaristas más conservadores y liberales, ese momento de entendimiento mutuo fue muy fugaz, como si el entendimiento mutuo fuera algo para evitarse, como una amenaza a una visión de nosotros contra ellos, que era más popular. Esa visión en ninguna parte se expresa con mayor claridad que en los intentos de representar automáticamente cualquier problema social que exista en las comunidades del gueto como causado por los pecados o la negligencia de los blancos, ya sea el racismo en general o un legado de esclavitud en particular. Como la mayoría de las visiones emocionalmente poderosas, rara vez o nunca se somete a la prueba de la evidencia. El argumento del legado de la esclavitud no es solo una excusa para el comportamiento inexcusable en los guetos. En un sentido más amplio, es una evasión de responsabilidad por las desastrosas consecuencias de la visión social imperante de nuestro tiempo y las políticas basadas en esa visión durante el último medio siglo. Cualquiera que se tome en serio la evidencia solo necesita comparar las comunidades negras tal como evolucionaron en los primeros 100 años después de la esclavitud con las comunidades negras tal como evolucionaron en los primeros 50 años después del crecimiento explosivo del estado de bienestar a partir de la década de 1960. Sería difícil encontrar tantos disturbios en los guetos antes de la década de 1960 como los que hemos visto en el último año, y mucho menos en los 50 años desde que una ola de tales disturbios se extendió por todo el país en 1965. Se nos dice que tales disturbios son el resultado de la pobreza de los negros y el racismo de los blancos. Pero, de hecho, para aquellos que todavía tienen algo de respeto por los hechos, la pobreza negra era mucho peor y el racismo blanco era mucho peor antes de 1960. Pero el crimen violento dentro de los guetos negros era mucho menor. Las tasas de asesinatos entre los hombres negros estaban disminuyendo, repito, disminuyendo, durante la muy lamentada década de 1950, mientras que aumentó después de la muy celebrada década de 1960, alcanzando niveles de más del doble de lo que habían sido antes. La mayoría de los niños negros se criaron en familias con dos padres antes de la década de 1960. Pero hoy en día, la gran mayoría de los niños negros se crían en familias monoparentales. Tales tendencias no son exclusivas de los negros, ni siquiera de los Estados Unidos. El estado de bienestar ha llevado a tendencias notablemente similares entre la clase baja blanca en Inglaterra durante el mismo periodo. Solo lea La vida en el fondo, de Theodore Dalrymple, un médico británico que trabajaba en un hospital en un barrio marginal blanco. No se puede tomar a ninguna persona, de ningún color, y eximirla de los requisitos de la civilización, incluido el trabajo, las normas de comportamiento, la responsabilidad personal y todas las demás cosas básicas que la intelectualidad inteligente desdeña, sin consecuencias ruinosas para ellos y para la sociedad en general. Los subsidios sin prejuicios de estilos de vida contraproducentes están tratando a las personas como si fueran ganado, para ser alimentados y atendidos por otros en un estado de bienestar y, sin embargo, esperan que se desarrollen como los seres humanos se han desarrollado al enfrentar los desafíos de la vida.
Un hecho clave que sigue siendo ignorado es que la tasa de pobreza entre las parejas casadas negras ha sido de un solo dígito cada año desde 1994. El comportamiento importa y los hechos importan, más que las visiones sociales prevalecientes o los imperios políticos construidos sobre esas visiones.